Si te gustan las películas llenas de intriga, amor y tragedia, de esas que te dejan conmocionado por su sorprendente clímax y conmovido por su historia, llegaste al video indicado porque estás en Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Hoy te presento la desgarradora y enigmática historia de Where the Crawdads Sing, conocida en español como La Chica Salvaje. Es el 30 de octubre de 1969 y vemos a dos chicos montando en bicicleta por los bosques de Barker Cove en Carolina del Norte. Pronto su paseo se convierte en algo horrible ya que encuentran el cadáver de un joven. Los chicos informan a la policía y el sheriff Jackson junto con su ayudante Perdue llegan al lugar. El sheriff Jackson se da cuenta de que la víctima es alguien muy conocido en el pueblo llamado Chase Andrews. Pronto empiezan a investigar la escena para encontrar alguna prueba y se percatan de la ausencia de huellas de Chase en el lugar. Los agentes se fijan entonces en la torre, suben a la torre pensando que Chase se cayó de la misma. Una vez allí observan una rejilla rota y Perdue piensa que posiblemente se trate de un accidente, pero el sheriff Jackson no está del todo convencido. Pocos días después llegan los informes de la autopsia de Chase. El médico revela que la muerte se debe al impacto repentino de la caída. El sheriff Jackson se entera de que la lesión de Chase no coincide con su posición en el suelo. Llegan a la conclusión de que se trata de un asesinato y el sheriff Jackson afirma que no pudieron encontrar huellas dactilares ni ningún rastro, ni siquiera las de Chase. El médico revela entonces que encontraron unas fibras rojas en la chaqueta de Chase. La gente del pueblo se entera del asesinato de Chase y se pregunta quién sería capaz de matarlo teniendo en cuenta que viene de una buena familia y que poseía una vida prácticamente perfecta. La gente empieza a sospechar de la chica del pantano, una joven llamada Catherine Kaya Clark. El sheriff y el ayudante del sheriff oyen esos rumores en el bar y deciden hacerle una visita a Catherine. Llegan a su casa pero no la encuentran, así que miran a su alrededor y encuentran una gorra roja, pensando que es la posible fibra que encontraron en la chaqueta de Chase. Catherine está escondida en el bosque. El sheriff y su equipo de patrulla comienzan a buscar por el pantano y acaban encontrándola. Ella intenta escapar y escabullirse en los pantanos, luego salta de su bote y huye corriendo mientras el ayudante del sheriff la persigue. Posteriormente intenta sumergirse, pero el sheriff Jackson y otros agentes la sacan del agua y la detienen. De camino a la prisión recibe duras críticas de transeúntes del pueblo que le dicen: Mientras Catherine está detenida, se encuentra con un abogado llamado Tom Milton, que dice estar dispuesto a defender su caso. Catherine permanece callada mientras él intenta explicarle la gravedad de su caso, advirtiéndole también que la gente va a juzgarla en el tribunal. Él también le dice que para poder ayudarla necesita saber más sobre ella y sobre quién es realmente. Catherine sigue callada, pero empieza a hablar justo cuando Tom está a punto de marcharse. En 1953, Catherine vivía con su madre, sus hermanos mayores y su maltratador padre. Una noche su padre se vuelve más violento de lo normal, lo que provoca que su madre los abandone. Catherine la persigue e intenta seguirla, pero su madre no mira atrás. Poco a poco la familia empieza a abandonar la casa, empezando por su hermano Marv, seguido de sus hermanas Mandy y Missy. Meses más tarde su hermano Jody también se prepara para marcharse y le dice a Catherine que, en caso de problemas, corra hacia el pantano y vaya deep in the marsh, way out where the crawdads sing. Catherine se queda sola con su padre. En el pantano conoce a un chico llamado Tate Walker, que pronto se convierte en su amigo. Un día su padre la lleva a una tienda local y el dueño de la tienda, James Madison, se dirige a ellos con respeto y no los juzga por su aspecto. Catherine conoce a la mujer de James, Mabel, que, al percatarse de que ella no recibe una alimentación adecuada, le pregunta si va a la escuela. Al no recibir una respuesta, le dice que ella podría ir allí y recibir así una buena comida caliente y también hacer algunos amigos. Catherine decide ir a la escuela y llega al pueblo, donde casi es atropellada por una bicicleta manejada por Chase cuando también era solo un niño. Las burlas de otros niños casi provocan que Catherine decida ir por el camino contrario, pero justo llega el abogado Tom, que le indica el camino a la escuela y la alienta a ir a estudiar. Pero los otros niños se siguen burlando de ella y su aspecto descuidado, lo que hace que se escape y no vuelva nunca más. Ella empieza a pasar tiempo con su padre pescando y él empieza a ser amable con ella, incluso le regala una mochila para que pueda recoger conchas marinas y plumas.
Un día recibe una carta de su madre y se emociona. Se la entrega a su padre, quien solo la lee y luego procede a quemarla. Catherine quería saber lo que decía la carta, pero su padre simplemente le responde que su madre nunca va a volver. Esa noche encuentra a su padre enfadado y quemando todo rastro de su madre. Más tarde él abandona a Catherine y la deja sola en esa casa. No tarda en pasar por momentos muy duros para poder sobrevivir, ya que la comida y los servicios básicos se han agotado rápidamente. Se pone a recoger mejillones en el pantano y los vende a la tienda de Madison para comprar cosas a cambio, mientras que Mabel empieza a ayudarla en todo lo que le es posible. Volviendo al presente, Catherine recibe una bolsa de ropa enviada por Mabel, que se pone para su primera aparición en la corte, donde el público empieza a condenar a Catherine sobre todo por su naturaleza. Tom quiere que Catherine admita ante el tribunal que aquella noche se encontró con Chase, que discutieron y que Chase pisó accidentalmente una rejilla rota y cayó de la torre. Le dice que en caso de decir eso la condenarían a 10 años, pero le asegura que puede reducir la condena a 6. Catherine no quiere admitir nada en el juicio y solo quiere salir de la cárcel. Tom le advierte de que si pierden la condenarían a cadena perpetua. En el tribunal, el abogado de la familia de Chase hace todo lo posible por demostrar la culpabilidad de Catherine en el jurado. Tom le dice a Catherine que se calme y la defiende, ya que no hay pruebas adecuadas que demuestren que ella mató a Chase. Mientras tanto, Catherine tiene otro flashback. Es 1962 cuando Catherine se hace mayor. Catherine encuentra unas cartas dejadas por Tate junto al árbol y ella le revela que no sabe leer, así que él se ofrece a ayudarla a leer, para que así pueda comunicarse con él y también mejorar así su vida. Catherine invita a Tate a su casa durante los días siguientes, donde él le enseña a leer, escribir y a entender muchas otras cosas. Mientras tanto, un hombre de servicios sociales llega a la tienda de Madison y pregunta por Catherine. Él les dice que se ha enterado de que ella vive sola y que por ello quiere ingresarla en un hogar de acogida. Catherine le habla de ese hombre a Tate y él piensa que no es tan mala idea ir a un lugar así, pues al menos tendría buena comida. Pero ella dice que nunca sería capaz de dejar el pantano para vivir con un grupo de extraños. Catherine le pregunta entonces a Tate por qué nunca habla de su madre y él le revela que su madre y su hermana murieron en un accidente automovilístico. Él se emociona al confesarle esto y Catherine intenta consolarlo. Ella le pregunta, Am I your girlfriend now? y él le responde. Do you want to be? Posteriormente, Catherine y Tate están a punto de hacer el amor junto al río, pero Tate cambia de opinión por miedo a arruinar la vida de Catherine. Un día, Tate le revela que ha sido aceptado en la universidad y que se irá en una semana. Catherine se enfada y le pide que se quede, pero Tate dice que quiere hacer algo en la vida, y Catherine huye antes de que él pueda explicárselo. Tate llega a su casa para quedarse una noche más con ella. Antes de marcharse, le da una lista de editores a los que puede enviar todos sus dibujos y notas, ya que piensa que su obra es muy singular. Catherine cree que se olvidará de ella cuando esté ocupado en la universidad, pero Tate dice que no lo hará y promete reunirse con ella dentro de un mes, el 4 de julio. Catherine vuelve a quedarse sola y pasa la mayor parte del tiempo dibujando. El 4 de julio llega y Catherine, emocionada con la esperanza de ver a Tate, llega a la playa. Lo espera todo el día, pero él no aparece, y Catherine se derrumba pensando que él la abandonó. Volviendo al presente en la corte, el sheriff Jackson explica que no hay rastros cerca de la torre ni del cuerpo de Chase, lo que indica que alguien había destruido las pruebas. Tom la defiende diciendo que los rastros deben haberse borrado debido a la marea alta y también presenta la copia de una petición que el sheriff Jackson escribió hace un año al departamento forestal, advirtiendo que la rejilla se encontraba rota, lo que podría causar Injury or death will occur. y esta evidencia deja al jurado estupefacto. En 1968, Catherine se encuentra en la playa, donde ve a Chase por primera vez. Un día, Catherine encuentra a un hombre tomando fotos de su casa y acude a la casa de los Madison a contarles lo que vio. Ellos la escuchan y le revelan que los constructores están adquiriendo terrenos para construir hoteles. Al salir de allí se encuentra con Chase, quien le ayuda con sus compras y le invita a una cita, a la que ella accede. Catherine decide salvar su casa de los constructores y presenta la escritura al funcionario, quien le dice que la casa claramente le pertenece, pero que tiene que pagar $800 de impuestos para reclamarla. En su casa ella saca la lista de editores que le dio Tate y les envía su trabajo. Catherine conoce mejor a Chase en la cita, y pronto comienzan su propia relación, pasando mucho tiempo juntos.
Catherine recibe la respuesta de un editor al que le gustaron mucho sus dibujos y escritos sobre la naturaleza, y le dice que quiere publicarlos en un tiempo récord. Esa noche ella le cuenta a Chase que publicarán su trabajo y que empezará a cobrar dinero de la editorial, y Chase le dice que la cuidará siempre e incluso le menciona la posibilidad de casarse. Luego salen en auto camino al pueblo y se quedan en un hotel donde hacen el amor, siendo esta la primera vez de Catherine. Posteriormente ella le regala a Chase un collar de concha marina que ella misma había hecho, mismo collar que la madre de Chase menciona al tribunal, alegando que no se encontró en el cuerpo de su hijo en el momento de su muerte, acusando directamente a Catherine de haberlo matado y posteriormente haberle quitado ese collar. En 1969, Tate finalmente regresa al pueblo y se enfada cuando encuentra a Catherine con Chase. Más tarde, Tate escucha a Chase denigrando a Catherine y le dice: Hey, don't talk about her like that. Esto provoca una discusión que casi termina a los golpes, pero llega James y los separa. Tate llega a casa de Catherine, pero ella se enfada y le tira piedras hasta que él empieza a disculparse y explicarle lo que pasó. Él le pregunta si hay alguna forma de que ella pueda perdonarlo, pero ella le dice que no lo sabe. Un día Catherine va a la ciudad y se cruza con Chase, enterándose allí que es el prometido de otra mujer, por lo que decide poner fin a su relación con él. Pocos días después recibe el libro que ha escrito y el cheque de la editorial, junto a una invitación a una conferencia programada para el mes siguiente. Pronto paga los impuestos y utiliza parte del dinero para renovar su casa. Un día aparece Jody, que se había alistado en el ejército y que al ver el libro de su hermana en un aparador decidió ir a visitarla. Jody le dice que no sabe nada de los otros hermanos y que no los reconocería aunque los viera. También le revela que su madre intentó recuperarlos, pero que su padre amenazó con pegarles a todos si volvía, y que ella tristemente terminó muriendo de leucemia. Antes de marcharse, Jody promete visitarla cuando pueda. Chase se enfrenta a Catherine en la tienda e intenta recuperarla, pero ella le dice que la deje en paz. Chase la persigue hasta un lugar donde ella estaba dibujando. Discuten y luego directamente la golpea e intenta violarla, pero ella nuevamente se defiende y lo golpea en la cara con una piedra. Antes de marcharse le grita You bother me again, and I'll kill you! Lo que es oído por un pescador que más tarde testificará contra Catherine ante un tribunal. Luego de haber sido maltratada por Chase, Catherine dice finalmente haber comprendido el motivo de la partida de su madre. A la mañana siguiente encuentra a Chase alejándose de su casa. Catherine regresa a su casa y descubre que Chase ha destrozado el lugar. En el mismo día que ocurrió el asesinato de Chase, Catherine sube a un autobús para ir a Greenville y se reúne con los editores para cenar. Allí ella les cuenta que Fireflies, in fact, have two different light signals. One for mating and one to attract a male in order to make him her next meal. y además dice: I don't know if there's a dark side to nature, just inventive ways to endure against all odds. El editor se encuentra declarando ante el tribunal y testifica que tuvieron otra reunión a la mañana siguiente, en la que Catherine parecía normal. El abogado de la familia de Chase prueba que Catherine se alojó en un hotel cercano a la estación de autobuses y afirma que ella hizo un viaje nocturno en autobús hasta la ciudad y que mató a Chase. Tom defiende a Catherine diciendo que es realmente imposible para ella irse al pueblo en el autobús sin que nadie la presencie, y que luego además haya encontrado a Chase en medio de la noche para luego llevarlo hasta la torre, proceder a matarlo, borrar todas las pruebas y tomar el último autobús a Greenville después de hacer todas estas cosas en menos de una hora. Tom afirma que eso no tiene ningún sentido, pide al jurado que actúe basándose en los hechos, no en rumores, y procede a finalizar su alegato. Los Madison, Tate y Jody acuden a apoyar a Catherine. Horas más tarde el jurado llega a un veredicto y Catherine es declarada inocente. El juez pide disculpas a Catherine por las acusaciones y por el tiempo que ha pasado privada de su libertad. Catherine comienza de nuevo su relación con Tate. Él le pregunta si quiere casarse con él y ella le dice: Well, aren't we already like geese? Con el tiempo Catherine sigue escribiendo más libros y recibe frecuentes visitas de la familia de Jody. También asiste al funeral de James. Catherine y Tate continúan viviendo en el pantano y envejecen juntos. Durante sus últimos momentos, Catherine imagina ver el espíritu de su madre caminando hacia ella, de alguna forma dando cierre a esa larga espera del anhelado regreso de su madre. Más tarde, Tate encuentra a Catherine muerta en la barca de su muelle.
Días después, mientras Tate revisa las cosas de Catherine, encuentra un libro con un poema que dice: a veces para que la presa viva, el depredador debe morir. Tate encuentra entonces el dibujo de Chase y el collar de concha desaparecido con manchas de sangre, y se da cuenta de que Catherine realmente lo mató. Tate tira la concha al pantano para borrar evidencia y mantener así el legado de Catherine intacto.